Mi esposa me humilló durante años. Me llamaba perdedor. Hasta que puse los papeles de la casa frente a ella. Yo lo tenía todo. Incluso su miedo. Ella dejó la taza boca abajo sobre el mantel, como siempre hacía cuando estaba molesta, pero esta vez el plato no acompañó el gesto. Era nuestra vajilla cara. La que solo usábamos en aniversarios. Las mañanas en casa eran como rutinas bien ensayadas. Yo me encargaba del café, ella abría las cortinas. Siempre en ese orden. Pero esa semana empezó a hacerlo antes de que yo bajara. Y lo hacía con fuerza. Como si arrancara algo. El tintineo de los anillos de la barra metálica era más violento que de costumbre. No era solo ruido, era el sonido exacto de su impaciencia. Yo la observaba desde la escalera. Me quedaba un segundo en el último escalón. Silencioso. Invisible. ¿No vas a saludar? Preguntó sin girarse. Buenos días, murmuré. Ella ni siquiera asintió. El olor del café me reconfortaba. Era la única constante en una casa donde todo parecía empezar a moverse sin avisar. Me senté en la mesa. Ella no. Tomó su taza y se fue directo al sofá. Sin decir una palabra. Frente a mí, el único objeto sobre la mesa era el mantel de lino azul que habíamos comprado juntos en Granada. Ella lo odiaba al principio. Luego decía que le encantaba. Ese día le cayó una gota de café. Y no la limpió. Revisé mi móvil. Tenía 5 mensajes de Julián, mi jefe. Todos con el mismo tono, sutilmente desesperado. Pero no podía responder. Estaba paralizado. Por algo tan tonto como el modo en que ella miraba su móvil sin mirarme. Recordé una escena, verano del 2011. Ella reía en una terraza de Valencia. Un vestido blanco y una copa de vino en la mano. Me llamaba mi suerte. Decía que yo era todo lo que necesitaba. Ahora, solo decía una palabra cuando algo salía mal, claro. Claro, no podía ser de otra forma. Claro, tú siempre igual. Esa palabra empezó a acumularse como polvo en los rincones de nuestra casa. Una vez, dejé una carta sobre su almohada. Nada dramático. Solo unas líneas diciendo que me sentía perdido. Nunca la mencionó. Pero al día siguiente, la vi usándola como marcador en una de sus novelas. Las cortinas blancas, el mantel azul, mi taza negra, todo estaba en su sitio. Todo menos nosotros. Me miró una vez, mientras recogía su plato vacío. Apenas un segundo. Pero no vi ni enojo ni ternura. Solo distancia. La misma que crece cuando uno no la combate. Ese día, supe que algo se había roto. Pero no hice nada. Guardé la taza. Limpié la mesa. Cerré las cortinas. Y ella no dijo nada. Me repetía que eran rachas. Que a veces el amor se disfraza de rutina. Que todos pasamos por momentos así. Pero la casa ya no sonaba igual. Ese jueves, por ejemplo, preparé la cena. Nada complejo, pasta con albahaca y un poco de parmesano. Ella solía decir que le recordaba nuestro viaje a Nápoles. No dijo nada al verla. Solo apartó la silla, se sirvió vino y comió en silencio. ¿Está bien?, pregunté. Ella asintió, masticando con parsimonia. Sin levantar la vista. Yo me esforzaba. Compraba pan de su panadería favorita. Ordenaba las cuentas. Le preguntaba por el trabajo aunque ya no respondiera con frases completas. A veces me decía, no hace falta que intentes tanto. Y se iba a la habitación. Negaba que me doliera. Me decía que ella estaba estresada. Que el trabajo. Que los horarios. Que era yo quien lo exageraba todo. La frase simbólica empezó a ser no te lo tomes personal. Cada vez que la decía, se me encogía algo en el pecho. Una tarde la escuché reír por teléfono. Estaba en la terraza. Su voz volvía a ser ligera. Cálida. Como antes. Pero cuando me vio, se calló. ¿Con quién hablabas? ¿Desde cuándo te interesa?
Quise responder. Pero no supe con qué. Recuerdo otra escena, más vieja, abril del 2013. Se quedó sin trabajo. Lloró en mi hombro durante horas. Yo le dije que nada importaba mientras estuviéramos juntos. Ahora, no me permitía ni un gesto de consuelo. No me toques, me dijo una noche, cuando intenté abrazarla desde atrás en la cocina. Era como si mi cercanía le resultara molesta. Claro, murmuró. Empecé a dormir menos. A revisar las mismas fotos en mi móvil. A mirar su cara dormida buscando rastros de algo que se me escapaba. Pero al despertar, ella ya se había ido. A veces dejaba una nota con la lista del súper. Nada más. Negué que fuera grave. Me aferré a los horarios, al trabajo, al ruido blanco de la televisión. Hasta que un día, al poner el mantel azul, noté que tenía un pequeño desgarro en una esquina. Como si alguien lo hubiera estirado con rabia. No lo mencioné. Pero me dolió más que cualquier palabra. La escuché entrar, cerrar la puerta con prisa, dejar sus tacones en el pasillo. No vino a la cocina. No preguntó por mí. Solo escuché el clic de la cerradura del baño. Y me quedé allí. Con el desgarro en el mantel entre mis dedos. El silencio empezó a tener forma. No era vacío, era estructura. Como una pared recién levantada entre nosotros, fina pero infranqueable. Cambios mínimos. Casi imperceptibles. Pero constantes. Ella ya no me avisaba cuando salía. Y cuando volvía, traía una bolsa nueva, una fragancia distinta, un brillo en la mirada que no compartía. Antes, me mostraba cada detalle. Un vestido, un labial, un nuevo libro. Ahora dejaba las bolsas en la habitación sin abrirlas. O tal vez sí, pero cuando yo no estaba. La frase "no te lo tomes personal" mutó a otra: "estás muy sensible últimamente". Cada vez que la usaba, yo asentía. Como si fuera cierto. Como si el problema estuviera en mí. Noté que ya no ponía su taza en el lavavajillas. La dejaba en el fregadero, medio llena, como una pausa interrumpida. Empecé a hacerlo yo. A ordenar todo. A limpiar más. Tal vez, si todo estaba perfecto, ella volvería a ser la de antes. Una noche me pidió que no la esperara despierto. Dijo que tenía una cena de trabajo. Lo dijo mirando el móvil, con un leve temblor en la voz que no supe si era culpa o cansancio. La cena era viernes. Regresó a las 2:30. La oí tropezar con la mesa del recibidor. Reí en silencio. Ella no rió. Ni se disculpó. Al día siguiente, encontró el mantel azul en el cesto de la ropa sucia. Lo miró un segundo más de lo necesario. ¿Por qué lo guardaste? Está roto, contesté. Solo es una esquina. Y lo volvió a poner en la mesa. Como si el desgarro no existiera. Recordé otra escena, julio de 2012. Ella planchando una camisa mía. Se quemó con el vapor y me dijo: "¿Hasta cuándo duele? Quiero cuidarte". Yo creí que eso no cambiaba. Ahora, si me quemaba, ni se daba cuenta. Un domingo, al abrir el cajón del baño, vi que faltaban cosas. Su crema, su perfume habitual, un neceser pequeño. No pregunté. Pero supe que dormía algunas noches fuera. Me dijo que era por el estrés. Que necesitaba espacio. Aire. Y yo le dije que lo entendía. ¿Mentí? Esa noche volví a poner el mantel azul. Con el desgarro oculto bajo el florero. Ella no cenó. Pero pasó los dedos por el borde del mantel. Apenas un segundo. Y luego siguió de largo. Empecé a escuchar su voz en los lugares donde ya no hablaba. En la cocina, donde solía canturrear mientras lavaba los platos. En el pasillo, donde siempre decía "cierra bien la puerta" aunque no hubiera viento. Ahora no decía nada. Pero yo oía esas frases. Como si la casa las recordara por mí. Un lunes, mientras ordenaba el armario, encontré una caja de zapatos con fotos antiguas. De viajes, cumpleaños, días tontos. Sonreíamos mucho en esas fotos.
Ella usaba una bufanda gris. Siempre decía que le traía suerte. En una, me abrazaba por detrás. Teníamos vino en las manos y los ojos entrecerrados por el sol. Toqué la foto. Mi pulgar tembló. Decía que yo era su roca. Que conmigo se sentía en casa. Palabras que se convirtieron en eco. Ahora, cuando discutíamos, usaba frases exactas pero con el tono cambiado. Siempre estás ahí, decía. Pero ya no sonaba a gratitud. Sonaba a reproche. Una noche, revisando su correo por accidente, su cuenta estaba abierta en el portátil. Vi un mail de una amiga suya, Clara. ¿Y tú cómo estás con él? ¿Sigues fingiendo que todo va bien? Mi esposa nunca respondía a esos correos. Pero los leía todos. Una vez, incluso los imprimió. Y luego los quemó en el patio. La vi hacerlo por la ventana. Y me quedé quieto. Esa tarde busqué su bufanda gris. Ya no estaba. Ni en el armario ni en la cesta de invierno. Había desaparecido como otras cosas. Pequeños objetos sin despedida. Me repetí que no pasaba nada. Que la gente cambia. Pero al cerrar el cajón, vi una nota escrita a mano. No era para mí. Era un poema. Corto. Triste. Firmado con sus iniciales. Abajo, otra letra. Más redonda. Me dolió no reconocerla. Cené solo. Otra vez. El mantel azul seguía allí. El desgarro más abierto. Como si respirara. Y entonces recordé otra escena, diciembre de 2010. Ella lloraba porque su madre había enfermado. Me aferró la mano y dijo, no me sueltes nunca. Nunca. Nunca es una palabra muy frágil. Al levantarme de la mesa, rocé el florero. El agua se derramó y mojó el desgarro del mantel. No lo limpié. Lo dejé así. Empapado. Visible. Como todo lo demás. Los días empezaron a parecerse entre sí. Como si todo estuviera en pausa. Ni avance ni retroceso. Solo un mismo loop de rutinas sin sentido. Ella entraba, salía, hablaba lo justo. Yo me convertí en un espectador. Recuerdo una mañana particularmente gris. Ni lluvia ni sol. Nada. Ella desayunó en silencio, hojeando una revista que no leía. Pasaba las páginas sin mirar. Le hablé del informe del trabajo. Sobre el nuevo cliente. Sobre cómo Julián se había disculpado conmigo por primera vez en años. Bien, dijo. Sin levantar la vista. A veces hablaba en sueños. Murmuraba nombres. Ninguno era el mío. Yo la escuchaba desde mi lado de la cama, inmóvil, como si entender algo desde ese murmullo fuera a salvarnos. Y aún así, me quedaba. El cuerpo respondía. Me levantaba, me afeitaba, trabajaba. Pero algo dentro de mí se apagó. Como cuando una televisión se queda en ese canal que ya no transmite y solo emite ruido blanco. Estática emocional. La frase que se repetía en mi cabeza era, esto es lo que hay. Como un mantra. Como una excusa. Un viernes, me pidió que no le preparara café. Ya no me cae bien, dijo. Llevábamos 9 años con el mismo café. El mismo molinillo. El mismo aroma. Tiré la bolsa sin discutir. La vi salir de casa con un abrigo nuevo. Uno que no habíamos comprado juntos. Se lo acomodó frente al espejo. Se retocó los labios. Se fue sin avisar. Y yo me quedé allí, mirando mi reflejo detrás del suyo. Como una sombra. Recordé otra escena, septiembre de 2014. Estábamos en Bilbao, en un hotel pequeño con vista al mar. Ella me despertó de madrugada solo para decirme, tengo miedo de que esto se acabe algún día. Y yo le juré que no se acabaría. Ahora ni siquiera había espacio para el miedo. Solo esa línea plana que suena en los monitores cuando algo deja de latir. Esa tarde, pasé por su escritorio. Había una libreta abierta. Una frase subrayada. A veces, amar es aguantar.
Pero otras, es irse a tiempo. Mi nombre no estaba ahí. Pero me sentí aludido. Cerré la libreta. El mantel azul seguía sobre la mesa. Esta vez, con un nuevo pliegue. Como si alguien lo hubiese doblado para ocultar aún más el desgarro. No lo toqué. Ni ella. Esa noche tampoco cenó. Y yo, por primera vez, no la esperé despierto. Me acosté sin apagar la luz del pasillo. Y dormí mirando el techo. Sin sueños. Sin peso. Sin nada. Aprendí a mirar distinto. No con paranoia. Con precisión. Como quien descifra un idioma que antes conocía pero que ha olvidado con los años. Ella ya no usaba perfume al llegar. Pero su abrigo olía a otro. Amaderado. ¿Care? Uno que yo no le compré. Las llaves ya no las dejaba en la repisa. Ahora iban directo a su bolso. Como si temiera que algo fuera a revisarse solo. El sonido de sus pasos había cambiado. Más liviano. Más impaciente. La observé un domingo desde el quicio de la puerta. Ella estaba en el sofá, con el móvil en horizontal. Sonreía con una calidez que no veía hace meses. Hasta que notó mi presencia. Y su cara se endureció. ¿Necesitas algo? No. Solo pasaba. Pues pasa. No te quedes ahí parado. Volví a la cocina. Abrí el frigorífico sin hambre. Cerré. Me apoyé en la encimera y respiré hondo. Era como estar en una película donde el protagonista es el único que no entiende el giro de trama. Y el público ya lo ve venir desde la mitad. Un martes, llegó con una bolsa de papel con panecillos dulces. Los dejó sobre la mesa. Eran de la pastelería de la otra calle, la que evitábamos porque era muy cara. ¿Y esto? Una compañera me los regaló. Mentira. Lo supe por cómo no me miró al decirlo. Por cómo escondió el ticket en el fondo de la bolsa, creyendo que yo no lo vería. Microgestos. Microcambios. Vi que usaba ropa que antes no era suya. Camisetas masculinas demasiado grandes para ser compradas por ella. Diferente a su estilo. Recordé otra escena, enero de 2016. Se puso una camisa mía para dormir. Dijo que era como abrazarme doble. Ahora, usaba otras. Y no eran mías. Una noche, al poner la mesa, el mantel azul ya no estaba. En su lugar, uno beige, más moderno, sin historia. ¿El azul? Tenía manchas. Lo tiré. No lo discutí. Pero no lo había tirado. Lo encontré en el cubo del trastero, arrugado, pero no manchado. Solo olvidado. Empecé a anotar cosas en una libreta. No por locura. Por cordura. Día 3. Llegó tarde. No explicó. Día 5. Mensaje a medianoche. Se rió sola. Día 7. Dijo no seas pesado cuando le pregunté si cenaría en casa. Cada línea era una grieta. Y en medio de todo, yo. Mirando. Sin actuar. Todavía. La primera pista no fue una conversación. Ni una confesión. Fue una servilleta. Una servilleta doblada con cuidado dentro del bolsillo de su abrigo. Blanca. Con el logo de un restaurante que nunca habíamos visitado juntos. Estaba manchada de carmín. Ella no usa carmín desde hace más de un año. La dejé donde estaba. Pero mi pulso tardó en calmarse. Esa noche, fingí dormir antes de que llegara. La oí descalzarse, abrir el grifo del baño, murmurar algo al móvil. Muy bajo. Muy suave. Pero lo suficientemente cerca como para que mis oídos lo grabaran. Yo también, dijo. Solo eso. Yo también. Frase neutra. Pero en boca de alguien que ya no dice nada, se vuelve grito. A la mañana siguiente, preparé café para 2. Por costumbre. Lo dejé sobre la encimera, junto a una taza nueva que encontré en la alacena. Tenía impresa una frase.
Las mejores decisiones se toman en silencio. Ella la miró. No dijo nada. Tomó su café. No usó la taza nueva. Usó la de siempre. La negra. Agrietada en el borde. La contradicción me dolió. Pequeña. Ínfima. Pero punzante. Ese día trabajé desde casa. Ella dijo que tenía reunión fuera. Pero no se llevó el portátil. Volvió a las 5. Peinada. Con un brillo en la piel que no venía del sol. ¿Cómo fue la reunión? Bien. ¿Cansada? Me voy a dar una ducha. La frase simbólica ahora era no es nada. Todo era no es nada. Recordé otra escena, octubre de 2015. En un hotel en Toledo. Ella olvidó su neceser y me pidió que le prestara el mío. Se rió al ver que usaba crema para el contorno de ojos. Eres más delicado que yo, bromeó. Ahora, ni me rozaba. Y en esa misma bolsa donde encontró mi crema entonces, ahora encontré algo más. Un recibo de hotel. A su nombre. 2 noches. Una cama doble. No pregunté. Lo guardé en mi libreta. Día 12. Hotel Moncloa. Habitación 405. No actué. Pero ya no era el mismo. Esa noche, al poner la mesa, ella volvió a usar el mantel beige. Pero al dejar el cuchillo, lo hizo con demasiada fuerza. Como si quisiera marcar el lugar exacto donde ya no estábamos juntos. El mantel azul seguía escondido. En el trastero. Pero lo saqué. Lo lavé. Lo tendí al sol. Lo doblé. Y lo puse en el cajón de la vajilla buena. No como una promesa. Como una prueba. De que aún recordaba lo que habíamos sido. Aunque ella ya no. No fue rabia lo que me impulsó. Fue claridad. Esa sensación fría y serena que te atraviesa cuando comprendes que ya no hay vuelta atrás. Empecé a recopilar. Sin buscar drama. Solo hechos. Saqué copias de los recibos, las facturas, los extractos. Todo lo que indicaba que su vida se estaba bifurcando de la mía. Guardé todo en una carpeta gris, la misma donde guardábamos los papeles de la hipoteca. Un símbolo cruel. Busqué asesoría legal. Marta, una excompañera de universidad que ahora era abogada. Nos tomamos un café en la Plaza del Carmen. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Estoy seguro de lo que ya no tengo. Ella no preguntó más. Me ofreció una lista de recomendaciones, cuentas compartidas, bienes, copia de llaves, vigilancia emocional. Vigilancia emocional. Me quedé con esa frase todo el día. Porque lo que hacía no era por venganza. Era por dignidad. Una noche, ella dejó el móvil desbloqueado en el sofá. No lo toqué. No lo necesitaba. Ya lo sabía todo. El aroma del abrigo. Las ausencias. Las frases neutras. Pero fue el tono de su voz lo que más me marcó. Una suavidad que no me ofrecía a mí desde hacía meses. Solo usaba ese tono cuando hablaba por teléfono. Cuando creía que yo no oía. Me reuní con Tomás, el notario. Le pedí que revisara los papeles de la casa. Quería entender lo que era mío. Lo que era compartido. Lo que podía reclamar. Tomás fue directo. ¿Lo vas a hacer ahora? Lo estoy haciendo ya. Guardé copias en mi cajón del escritorio, bajo las carpetas del trabajo. Nadie las vería. Pero yo dormía mejor sabiendo que estaban ahí. La frase simbólica, esa de no es nada, dejó de tener efecto. Porque ya no me engañaba. Ahora solo la escuchaba como un eco de todo lo que había elegido ignorar. Recordé otra escena, mayo de 2017. Estábamos en una notaría, firmando la compra del piso. Ella me apretaba la mano bajo la mesa. Me dijo, ahora sí, es nuestro. Nuestro. Cuánta ironía en esa palabra. Esa noche puse el mantel azul. Sin florero. Sin velas. Solo el mantel, limpio y extendido. Ella lo vio al entrar.
Lo rozó con los dedos. ¿Por qué usaste ese? Porque no se mancha con cualquier cosa. La miré. Y por primera vez, no bajé la vista. Guardé su gesto en mi memoria. No por dolor. Por precisión. Porque todo se estaba notando. Y pronto, hablaríamos. No lo buscaba. Pero llegó igual. Un domingo cualquiera, mientras ella salía a caminar un rato, noté que su portátil estaba abierto. La pantalla aún encendida, como si no hubiese querido cerrarla del todo. No lo toqué. Solo miré desde lejos. El reflejo del monitor sobre el cristal de la ventana proyectaba una conversación. Un chat. De esos que no se borran. Porque se asumen secretos. Ella escribía. Ojalá pudiera estar allá contigo ahora. No decía nombres. Solo eso. Volví a sentarme. Cerré los ojos. Respiré hondo. Ya no era intuición. Era evidencia. Más tarde, esa misma noche, noté que su forma de caminar había cambiado. No era solo más liviana. Era la forma en que una persona vuelve a casa desde otro lugar. Desde otro mundo. Y cuando me preguntó, ¿cenaste ya?, supe que no era preocupación. Era trámite. Sí, mentí. La vi comer sola. Con prisa. Como si tuviera hambre de salir de nuevo. Y entonces lo supe, había algo más. Algo que no era un nombre, ni un rostro. Algo que estaba presente aunque no se nombrara. Y lo encontré. Una llave. Oculta en un bolsillo lateral de su bolso viejo. Una llave que no era de casa, ni de la oficina, ni del buzón. Era de otro lugar. La llevé a una ferretería. Le pregunté al dueño si podía ayudarme a identificar la cerradura. Parece de un piso antiguo. Entrada doble. ¿Dónde la encontraste? Solo quiero saber si sigue en uso. Él la giró entre los dedos. Asintió. No pregunté más. Guardé la llave en un sobre. Lo metí en la carpeta gris. La que ya empezaba a engordar. Recordé otra escena, agosto de 2018. Ella me regaló un llavero con nuestras iniciales. Me dijo que todo lo que vale la pena se cuida con llaves. Ahora, ni eso estaba en su bolso. Esa noche volví a poner el mantel azul. Esta vez, sin platos. Solo yo. Solo él. Lo toqué. Sentí el desgarro. Ya no intentaba ocultarlo. Ella llegó tarde. Me vio sentado. Me preguntó. ¿Todo bien? Asentí. Pero mis ojos no mintieron. Y los suyos tampoco. La mentira llegó como una frase suelta, una de esas que no deberían hacer ruido, pero que lo hacen. Hoy salgo tarde, tenemos reunión de equipo en la oficina central. Lo dijo sin mirarme, con las llaves ya en la mano y el abrigo puesto. Asentí. No dije nada. Pero la oficina central lleva cerrada desde hace 3 semanas. Reforma estructural. Lo sé porque mi empresa comparte edificio. Me llegó el correo. Vi el cartel. Esa noche, cuando el reloj marcó las 10:30, decidí salir. Caminé sin prisa por la calle Castelar. La seguí desde la distancia. La vi entrar a un edificio. No era restaurante. No era hotel. Era un piso. Portón gris, timbre sin nombre. Esperé unos minutos al otro lado de la acera. Vi la luz del primer piso encenderse. Luego, sombras en movimiento. 2 figuras. ¿Ella? Y alguien más. Volví a casa con los pasos medidos. Sin rabia. Sin apuro. La carpeta gris me esperaba sobre el escritorio. Abrí la tapa. Coloqué dentro una hoja nueva, 10 de marzo. 10:37, piso en Castelar 14. Primer piso. 2 figuras. Me senté en el salón. Encendí la luz tenue del rincón. Saqué el mantel azul del cajón. Lo extendí con cuidado. Colocando una vela al centro. Era absurdo.
Pero quería despedirme de lo que alguna vez significó hogar. A las 11:15, la puerta se abrió. Ella entró como si no pasara nada. Se quitó los zapatos. Dejó el bolso en la silla. ¿Aún despierto? Sí. Me observó un segundo. Algo en sus pupilas vaciló. ¿Pasó algo? ¿Qué tal la reunión? Y ahí ocurrió. El titubeo. La pausa mínima antes de hablar. El gesto de quien intenta recordar lo que ya dijo antes. Bien. Larga. ¿Encastelar? No respondió. Solo frunció el ceño. ¿Por qué preguntas eso? Porque sé que no era la oficina. Porque vi la luz. Porque te vi a ti. Entonces lo dijo. No es lo que crees. Esa frase. Tantas veces usada por otros. Por todos. Por quienes ya no tienen argumento. Recordé otra escena, junio de 2019. Ella perdió su móvil y me pidió que llamara. Lo encontramos entre los cojines. Cuando sonó, me dijo, jamás escondería nada de ti. Ahora, ni su mirada era transparente. No grité. No lloré. No pedí explicaciones. Solo me levanté. Y coloqué frente a ella la carpeta gris. Yo sí guardé todo. Ella no se movió. No la abrió. No preguntó qué contenía. Solo bajó la mirada. Y por primera vez, supe que tenía miedo. No por mí. Sino por todo lo que ya no podía controlar. La mañana fue inusualmente clara. Como si el cielo no supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Ella estaba en la cocina, preparando té. Algo que nunca hacía. El agua hervía, la cucharilla tintineaba dentro de la taza. Yo me senté en la mesa. El mantel azul de nuevo extendido. Sin desgarro visible. Lo había cosido la noche anterior. Punto a punto. No por nostalgia. Por cierre. ¿Vamos a hablar o prefieres que lo haga yo? Pregunté, sin levantar la voz. Ella dejó la cuchara dentro de la taza. Un gesto torpe, fuera de lugar. El mango sobresalía. Inseguro. No sé por dónde empezar, murmuró. Por la verdad. Silencio. Entonces se sentó. Frente a mí. Como dos personas que ya no son pareja, pero que aún comparten el aire. No es nuevo, dijo por fin. Lo nuestro se rompió hace tiempo. ¿Y lo otro? Lo otro fue consecuencia. No causa. No. Lo otro fue una decisión. Como todas. Ella bajó los ojos. Y cuando los levantó, ya no era la mujer que yo conocí. Ni la que reía en la terraza de Valencia. Ni la que lloraba frente al horno cuando le falló el primer bizcocho. Era alguien que se había ido sin moverse. No te quise hacer daño, añadió. No me hiciste daño. Me borraste. ¿Qué es peor? Saqué los papeles. No los de la carpeta gris. Otros. Más sencillos. Más definitivos. Ella los miró como si ya supiera qué eran. ¿Vas a vender la casa? No. Te la cedo. ¿Qué? Está a mi nombre. Tú lo sabes. Pero ya no quiero nada que me recuerde esto. La taza tembló. La cucharilla hizo un sonido agudo. Como de alarma. ¿Y tú? ¿Dónde vas a vivir? Donde no esté recordando todos los días que fui ignorado durante años. La frase simbólica volvió. No en mi boca. En la suya. No te lo tomes personal, susurró. Me reí. No por humor. Por cansancio. Lo personal es lo único que queda cuando ya no hay amor. Me levanté. Dejé los papeles en la mesa. Los firmé. Tú decides si lo haces también. Ella asintió. No lloró. No gritó. No se arrodilló. Solo asintió. Y por primera vez, la vi sin máscara. Solo una mujer. ¿Cansada? Perpleja.
Antes de irme, toqué el mantel azul. Lo cosí, dije. Ella lo miró. Con una ternura inútil. Nunca supe cuidar lo que ya estaba roto, admitió. Y yo nunca supe cuándo soltar lo que no quería ser sostenido. Caminé hasta la puerta. No miré atrás. Pero escuché cómo recogía los papeles. Cómo los ordenaba. Cómo dejaba la cucharilla dentro de la taza, todavía girando. La casa no estaba más vacía que antes. Solo más honesta. El último día juntos no fue una escena dramática. No hubo maletas arrojadas ni portazos. Solo un martes nublado y un ascensor que tardaba demasiado en llegar. Ella se quedó en la puerta. No cruzó los brazos. No lloró. Sostenía la carpeta gris. Ya firmada. ¿Vas a dejar todo así? Preguntó. Todo ya está así. Yo solo me voy. El edificio olía a desinfectante y ropa húmeda. Bajé en el ascensor sin mirar el espejo. No quería ver mi cara en ese momento. En el portal, vi a la portera. Me saludó con su gesto habitual. Ese que solo había cambiado una vez, el día de nuestra boda. Me dio una carta. Llegó para ustedes. Pero está a tu nombre. La guardé en la chaqueta. Caminé hasta el coche. No sabía dónde dormiría esa noche. Pero tampoco importaba. En casa, ella empezó a reacomodar cosas. Lo supe por el mensaje que llegó después. Ya no hace falta que vengas por tus libros. Los empaqué. Están en el trastero. Respondí con un gracias que no significaba nada. Esa noche dormí en casa de Javier. Su sofá era duro y el gato se subía a mi pecho sin permiso. Aún así, descansé mejor que en meses. El miércoles recogí mis cosas. Ella no estaba. Solo la nota sobre la caja de libros. Aquí está tu parte de la historia. Recordé otra escena, diciembre de 2012. Ella me regaló un cuaderno. Escribe lo que no me sepas decir, me dijo. Escribí durante años. Ella nunca lo leyó. Ahora, ese cuaderno estaba en la caja. ¿Intacto? Las páginas aún con olor a tinta vieja. Guardé el cuaderno. Dejé todo lo demás. Volví al piso solo para una última cosa. El mantel azul. Lo encontré en el armario de la ropa de cama. Doblado. Impecable. Como si no hubiera sido testigo de nada. Lo llevé conmigo. No como símbolo. Como prueba. De que hasta los objetos guardan más memoria que algunas personas. Esa noche, en mi nuevo piso, un estudio pequeño con suelo frío, puse el mantel sobre la mesa. No para cenar. Solo para tener algo familiar cerca. La lámpara del techo titiló una vez. Me detuve. Miré el espacio. Olía a pintura nueva y vacío. Silencio. Pero no era opresivo. Era necesario. Guardé el móvil en un cajón. Apagué la luz. Me recosté en el sofá. Y por primera vez, en mucho tiempo, dormí sin escuchar pasos al otro lado de la casa. Los días comenzaron a tener forma distinta. Más simple. Más mía. Me despertaba temprano. No por obligación. Por costumbre. Pero ahora no había pasos cruzando el pasillo, ni portazos. Solo el sonido del agua cayendo en la cafetera y una luz tenue entrando por la ventana. El piso era pequeño, pero suficiente. Un salón, una cocina abierta, una cama sin cabecera. Y un cajón. Donde guardé el mantel azul. Lo doblé con cuidado. No lo iba a usar. Pero tampoco podía deshacerme de él. Los primeros días me sentí como un actor sin guión. Caminaba por el supermercado sin saber qué comprar. Me detenía frente a estanterías sin motivo. Todo estaba lleno de pequeños huecos. Pero empecé a llenarlos. Compré un nuevo juego de tazas. Blancas. Sin grietas. Me obligué a cambiar de ruta al trabajo. Para no pasar por nuestra calle. Y retomé la guitarra.
Esa que tenía guardada en casa de Javier desde hacía 3 años. Mis dedos estaban torpes, pero el sonido era familiar. Casi reconfortante. Una tarde, me crucé con Clara, la amiga de ella, en una librería. «Te ves diferente», dijo. ¿Mejor o peor? Menos apagado. Fue la frase que más me sostuvo esa semana. Otra noche, me senté frente al cuaderno viejo. El que ella nunca leyó. Pasé las páginas sin leerlas. Solo sentí su peso. Y escribí algo nuevo. No todos los finales son tragedias. Algunos son comienzos disfrazados de pérdida. Empecé a cocinar solo para mí. Platos simples. Huevos con espinacas. Sopa con pan del día anterior. El silencio del comedor ya no dolía. Se volvió cómodo. Elegido. Recordé una escena, marzo de 2016. Ella y yo en pijama, viendo una película sin sonido porque el mando no funcionaba. Reíamos igual. Ahora, reía menos. Pero lloraba menos también. El móvil sonó una noche. Era ella. No contesté. Me limité a mirar cómo su nombre parpadeaba y luego desaparecía. Volví al libro que estaba leyendo. Lo cerré. Y me serví un té. Con una de las nuevas tazas. Sin grietas. No hay drama en sanar. Solo una rutina que poco a poco empieza a parecer hogar. No fue de golpe. Ni claro. Fue una suma de momentos. Pequeños. Silenciosos. Una tarde con viento. Un desayuno sin prisas. Una llamada que ya no dolía. Me descubrí pensando menos en ella. No porque hubiera dejado de importarme. Sino porque ya no habitaba cada rincón de mi pensamiento. Revisé la carpeta gris una última vez. Ya no me dolía su contenido. Solo me parecía lejana. Como leer la historia de otro. Las fotos viejas ya no eran puñales. Eran pruebas. De que, durante un tiempo, existió algo. Y luego, no. A veces, el corazón entiende antes que la mente. Otras, se queda esperando una explicación que nunca llega. Yo esperé mucho tiempo. Hasta que dejé de hacerlo. Me crucé con ella en una farmacia, una tarde sin importancia. Llevaba el pelo recogido, la cara sin maquillaje. Sonrió con cortesía. Yo también. No hubo conversación. Pero tampoco rencor. Salí con una caja de paracetamol y un frasco de vitaminas. Ella con algo que no vi. Ni me importó. Caminé por la acera opuesta. Sin prisa. Recordé otra escena, febrero de 2018. Nos perdimos en una carretera comarcal. ¿Llovía? Ella me miró y dijo, no importa si no sabemos a dónde vamos, mientras vayamos juntos. Nos reímos mucho ese día. Y nos abrazamos en un arcén mientras el coche humeaba. Ahora, ese recuerdo no dolía. Solo, era. Pensé en todo lo que no dije. En lo que callé por amor. En lo que perdoné por miedo a estar solo. Y comprendí algo. No era que ella me odiara. Era que dejó de elegirme. Y yo seguí ahí, parado, ofreciéndole versiones mejores de mí, esperando que bastaran. A veces, perder es el único modo de reencontrarse. Esa noche no puse música. Ni leí. Solo me quedé en el sofá, mirando las luces del edificio de enfrente. Pensando en lo que fui. En lo que dejé de ser. Y en lo que estaba empezando a ser, ahora. Sin ella. Encontré la carta en el fondo del cajón. Doblada en 4, con mi nombre escrito en una caligrafía que reconocí de inmediato. No tenía fecha. Solo tinta azul y una línea inicial, por si algún día quieres entender. La dejé sobre la mesa. No la abrí. El mantel azul estaba extendido, planchado. Esa noche cené solo, como tantas otras. Pero esta vez con calma. Sin contar los pasos que no llegaban. La taza blanca, nueva, me acompañaba. El cuaderno viejo estaba a mi lado, con sus páginas llenas y su historia cerrada.
Después de cenar, guardé la carta en un sobre y lo pegué. Escribí detrás, no hace falta. Salí al pasillo. Lo dejé en el buzón del edificio, sin remitente. De regreso al piso, cerré la puerta con un clic suave. Me senté en el suelo. Respiré hondo. La casa no olía a ella. Ni a nosotros. Olía a detergente barato, a madera húmeda, a comienzo. Me levanté. Fui al armario. Saqué el mantel azul por última vez. Lo doblé. Lo envolví en papel de estraza. Escribí encima con rotulador negro, gracias por sostenernos un tiempo. Lo dejé en la caja de donaciones del barrio. Volví al piso. Abrí las ventanas. La brisa entró sin pedir permiso. Movió una cortina. Arrastró una hoja del suelo. Se llevó algo más, invisible. Miré la hora. Las 10:03. No pensé en llamarla. Ni en si ella pensaba en mí. Apagué todas las luces, salvo la de la mesilla. Me senté en la cama. Crucé los brazos detrás de la cabeza. Y antes de cerrar los ojos, susurré algo que solo el silencio escuchó. Ya está.